El sol proyectaba largos rayos dorados a través de los grandes ventanales de la impecable casa moderna de Isabella D.W. Todo estaba en su lugar, los muebles alineados con precisión geométrica, el suelo impecable, la paleta de colores una combinación perfecta de tonos neutros. Era una casa construida para la funcionalidad, no para la emoción. De pie en medio de su sala de estar, Isabella miró su reloj por tercera vez. El decorador que había contratado a regañadientes llegaba tarde. Apretó la mandíbula, odiaba la impuntualidad casi tanto como las interacciones innecesarias. Justo cuando estaba considerando llamar para cancelar todo, sonó el timbre. Con un suspiro de resignación, se acercó y abrió. Allí estaba, una mujer de ojos brillantes, una sonrisa traviesa y el cabello castaño rojizo recogido en un moño despeinado. Estaba de pie en el umbral, agarrando una tableta bajo un brazo y una taza de café en el otro. Vestida con vaqueros informales y una blusa suelta con manchas de pintura, era todo lo contrario de lo que Isabella había esperado. Isabella, ¿verdad?, dijo la mujer, entrando sin esperar invitación. Clara veis ensayos. Disculpa la tardanza, pero tenía que parar a tomar un café. ¿Quieres un poco? Le ofreció la taza a Isabella como si fueran viejas amigas. Isabella parpadeó, completamente sorprendida. Lo sé, gracias, dijo con frialdad, dando un paso atrás. Clara se encogió de hombros. Más para mí. Tomó un sorbo y giró lentamente, observando la habitación con atención. Bueno, primera impresión, una estructura preciosa, una iluminación estupenda, pero un poco, ¿cómo decirlo? Entrecerró los ojos juguetonamente. Sin vida. Isabella frunció el ceño. ¿Sin vida? Clara se giró para mirarla, completamente imperturbable ante el desagrado en su tono. Sí, demasiado rígida. Parece que aquí no vive nadie. Isabella se cruzó de brazos, con la irritación ardiendo en el pecho. Había elegido específicamente una estética minimalista y elegante. No sabía que mi casa estaba destinada a entretenerte, dijo secamente. Clara rió entre dientes como si las duras palabras de Isabella no la hubieran afectado. No se trata de mí, cariño. Se trata de ti. Un hogar debe reflejar a quien lo habita. Sí lo hace. Clara arqueó una ceja, pero no discutió. En cambio, dejó su café en la encimera de la cocina y abrió un portafolio digital en su tableta. Muy bien, vamos al grano. Dijiste que querías un rediseño sutil, nada demasiado drástico, ¿verdad? Isabella asintió. Quiero algo moderno, limpio, funcional y eficiente. Clara chasqueó la lengua. Uf. Lo único que oí fue frío, desalmado y aburrido. Isabella exhaló bruscamente, presionándose las sienes con los dedos. Esta mujer ya estaba poniendo a prueba su paciencia. Clara rió, completamente tranquila. Vale, vale. Prometo no traumatizarte. Pero escúchame, que algo sea moderno no significa que no pueda ser cálido y acogedor. No tienes que cubrirlo todo de gris. Me gusta el gris. Te gusta tener el control, dijo Clara con una sonrisa cómplice. A ver si lo adivino, eres de las que tienen la semana planeada al minuto, ¿verdad? Isabella se puso rígida pero no respondió. Clara sonrió. Lo sabía. Escucha, Isabella, entiendo que el cambio de miedo, pero quizá este rediseño pueda ser una oportunidad para cambiar un poco las cosas. No quiero cambiar las cosas. Quiero que sean eficientes. Clara se dio un golpecito en la barbilla con un dedo. Ya veremos. Isabella suspiró, arrepintiéndose ya de su decisión. Esta mujer era un huracán, y acababa de dejarla entrar en su casa. Pero el proyecto ya había comenzado, y echarse atrás no era una opción. Mientras Clara recogía sus materiales, tarareando para sí misma, Isabella respiró hondo. Esto era temporal, unas semanas como máximo.
Solo necesitaba soportar la energía y el entusiasmo de Clara. Pero algo en su interior, algo que se negaba a reconocer, le susurraba que esta mujer iba a cambiar más que solo su casa. Isabella empezaba a pensar que había cometido un error. Clara solo llevaba unos días trabajando en el proyecto, pero su presencia ya se sentía demasiado grande, demasiado ruidosa, demasiado intensa. No solo estaba rediseñando la casa, le estaba invadiendo. Isabella estaba sentada en su escritorio, revisando planos para un futuro cliente. Pero su concentración se alejaba constantemente de la sala. El alegre tarareo de Clara flotaba en el aire, mezclándose con el ocasional ruido de las cintas métricas y el rasguño del lápiz contra el papel. Trabajaba con tanta facilidad, como si esta fuera su propia casa, en lugar de un espacio cuidadosamente controlado. Había sido difícil cambiarla. «¿Estás bien ahí dentro, jefe?», gritó Clara con voz burlona. Isabella cerró los ojos, con la paciencia agotándose, antes de levantarse y entrar en la sala. Se arrepintió al instante. Clara había extendido docenas de muestras de color sobre la mesa de centro, azules suaves, beiges cálidos e incluso, Dios la ayude, verdes terrosos. Los ojos de Isabella se crisparon. «¿Qué es todo esto?». Clara sonrió, sosteniendo una muestra de azul océano intenso. «Opciones. Sé que te gusta el gris, pero escúchame. Imagina esto en el pasillo. Le dará calidez al espacio sin eclipsar tu estética limpia y funcional». Isabella miró la muestra como si fuera algo extraño. «Ya te lo dije, me gustan los colores neutros». «Esto es neutro, eso es azul», Clara resopló, negando con la cabeza. «Bien, pero al menos considera algo más que el color de la tristeza corporativa, ¿de acuerdo?». Isabella suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. «Si eso te hace dejar de molestarme, lo consideraré». Los ojos de Clara brillaron de triunfo. Progreso. Durante los siguientes días, la energía de Clara fue inagotable. No solo sugería ideas, lo cuestionaba todo, absolutamente todo. Cuando Isabella insistía en muebles elegantes y modernos, Clara la animaba a optar por piezas con texturas más suaves. Cuando Isabella descartaba una obra de arte por considerar la decoración innecesaria, Clara la colgaba con naturalidad, diciendo, «Puedes quitarla luego, pero veamos qué tal te sienta». Cuando Isabella intentó mantener conversaciones estrictamente profesionales, Clara contraatacó con preguntas personales. Al principio, Isabella se resistió con fuerza, pero de alguna manera, poco a poco, Clara fue desmoronando sus muros. Una tarde, mientras repasaban la distribución de la sala de estar, Clara suspiró dramáticamente y se dejó caer en el sofá. «Sé sincero», dijo. «¿Alguna vez te sientas aquí y te relajas?». Isabella frunció el ceño. «¿Qué clase de pregunta es esa?». «Una válida». Clara se giró de lado, apoyando la cabeza en la mano. «No me pareces de los que se toman descansos». «Tomo descansos». «Pensar en el trabajo no cuenta como descanso». Isabella frunció los labios pero no dijo nada. Clara ladeó la cabeza. «¿Qué haces para divertirte?». «Trabajar», respondió Isabella. Clara gimió, incorporándose. «Bueno, qué trágico». «¿Y qué hay del cine, la música, el senderismo, el baile?». Isabella se encogió de hombros. Clara se quedó boquiabierta. «¿Tienes siquiera pasatiempos?». Isabella se cruzó de brazos, sintiéndose cada vez más incómoda. Clara la observó atentamente y luego sonrió, esta vez sin bromear, con más suavidad. «De acuerdo», dijo, poniéndose de pie. «Entonces empecemos con algo pequeño. Yo me encargo de la decoración, y tú, solo tienes que estar abierta a la posibilidad de que el cambio no sea malo». Isabella dudó, pero luego, para su propia sorpresa, asintió. «Solo una pequeña concesión. Solo por esta vez». Podía con eso. La tormenta vespertina llegó más rápido de lo esperado.
Isabella observó cómo el cielo se oscurecía a través de la ventana de su sala, con los brazos cruzados, sintiendo la primera oleada de irritación instalarse en su pecho. Clara seguía allí, la decoración se había quedado hasta más tarde de lo habitual, absorta en reorganizar bocetos y muestras de tela, aparentemente ajena a la tormenta que se avecinaba afuera. Isabella se había dicho a sí misma que no intervendría. Clara era una mujer adulta. Si quería arriesgarse a empaparse camino a casa, era su problema. Pero entonces, se fue la luz. La casa quedó a oscuras, y casi de inmediato, oyó un grito ahogado desde la sala. ¡Qué lástima!, exhaló Isabella, obligándose a mantener la calma. La tormenta probablemente destrozó algo. El generador de emergencia debería funcionar pronto. Esperaba que Clara se quejara, buscara a tientas su teléfono o al menos expresara alguna preocupación. En cambio, hubo un movimiento brusco, y luego, ¡oh, esto es divertido! Isabella se giró, apenas distinguiendo la silueta de Clara moviéndose hacia la cocina. Divertido, repitió ella incrédula, sí, es como acampar. ¿Tienes velas? Isabella se pellizcó el puente de la nariz. Esto es una casa, no un bosque, exactamente. Lo que lo convierte en un camping de lujo. La voz de Clara sonaba divertida mientras rebuscaba entre los cajones. Vamos, Dorte. ¿Dónde está tu espíritu aventurero? No tengo ninguno, respondió Isabella. Clara rió, y al poco tiempo, el destello de las velas iluminó la cocina. El rostro de Isabella se suavizó, sorprendida por cómo la cálida luz proyectaba tonos dorados sobre el rostro de Clara. Le sentaba bien. Dejando de pensar en eso, volvió a centrarse en el verdadero problema. El generador debería reiniciarse pronto. Probablemente deberías quedarte hasta que lo haga, interrumpió Clara, sonriendo mientras se deslizaba en uno de los taburetes del bar. Isabella abrió la boca para discutir, pero no estaba segura de qué había planeado decir. Estaba acostumbrada a la soledad, al silencio, al orden. Pero ahora, sentada frente a Clara a la luz de las velas, con la lluvia golpeando la ventana, el silencio no se sentía vacío. Se sentía diferente. Siempre haces eso. La voz de Clara interrumpió el momento. Isabella parpadeó. ¿Hacer qué? Piensa demasiado en todo. Un momento de silencio. Luego, no pienso demasiado. Analizo, bien. ¿Y cuál es tu análisis experto sobre una situación que probablemente te haga volver a casa? Clara ladeó la cabeza, observándola. ¿Y si no quiero? A Isabella se le cortó la respiración, quedándose atrapada por una fracción de segundo. Algo cambió en el aire entre ellas, una conciencia que no había estado presente antes. Debería detener esto, no debería dejar que sus pensamientos vagaran hacia territorio peligroso. En cambio, apartó la mirada y murmuró, como quieras. Clara rió entre dientes, apoyando los codos en el mostrador. ¿Sabes, Dorte? Creo que en secreto disfrutas de mi compañía. Isabella la miró fijamente, pero antes de que pudiera replicar con dureza, Clara agarró una bolsa de papas fritas del mostrador, la abrió con los dientes y se metió un puñado en la boca. La imagen era tan absurdamente infantil que Isabella no pudo contener una risita que se le escapó de los labios. Clara se quedó paralizada, con los ojos abiertos. ¿Te acabas de reír? Isabella se aclaró la garganta de inmediato, recuperándose. ¿Te lo estás imaginando? Clara sonrió. No lo creo, fue una risa. Una risa real, genuina, sin sarcasmo. Isabella negó con la cabeza. Eres ridícula, y te gusta. No respondió, no hacía falta. Afuera seguía lloviendo, la luz seguía cortada y, por primera vez en mucho tiempo, Isabella no tenía prisa por que volviera el silencio. La mañana después del apagón Isabella estaba segura de que la noche anterior había sido una anomalía. Sí, había dejado que Clara se quedara más tiempo del necesario. Sí,
Habían compartido un silencio extrañamente cómodo. Y sí, se había reído. Pero no significaba nada. Eran solo las circunstancias, se lo repetía una y otra vez mientras estaba sentada en su escritorio, revisando los últimos planos de diseño. Estaba concentrada, como siempre. Pero entonces la voz de Clara interrumpió sus pensamientos. Como siempre, oye, tengo algo que mostrarte. Isabella levantó la vista y vio a Clara apoyada contra la puerta, con los brazos cruzados y una expresión ilegible en su rostro. A menos que sea urgente, tengo trabajo que hacer, respondió Isabella, intentando mantener un tono neutral. Clara arqueó una ceja. Es sábado y necesitas un descanso. Isabella se burló. No necesito un descanso, Clara suspiró, apartándose del marco de la puerta. De acuerdo. Escucha, soy voluntaria en un proyecto comunitario que ayuda a renovar casas en zonas de bajos recursos. Usamos materiales reciclados y ayudo con el interiorismo. Isabella frunció el ceño. Y creo que deberías venir. Silencio, Clara ladeó la cabeza, observando su reacción. No te pongas tan horrorizada. No te costará nada salir de tu elegante oficina e interactuar con gente de verdad por una vez. Punto. Interactúo con gente todo el tiempo, respondió Isabella secamente. Clara sonrió con suficiencia. Sí. Nombra 3 personas con las que hablaste esta semana que no fueran de trabajo. Isabella abrió la boca y luego la cerró. Clara sonrió victoriosa. Exactamente. Isabella exhaló bruscamente. Este argumento es ridículo. Quizás, dijo Clara sin inmutarse. Pero vienes o no, todo su instinto le gritaba que no. No era su entorno. No formaba parte de su rutina. Y aún así, por alguna razón inexplicable, se encontró diciendo, de acuerdo. Clara sonrió radiante, con aspecto sincero de satisfacción. Genial. Te recogeré mañana por la mañana. Ponte algo cómodo. Isabella entrecerró los ojos. Define comodidad. Clara se rió. Sobrevivirás, Dorte, te lo prometo. Mientras se alejaba, Isabella se pasó una mano por el cabello, ya arrepintiéndose de esta decisión. A la mañana siguiente, Isabella estaba a punto de echarse atrás. Se había cambiado de ropa 3 veces, buscando un atuendo que no la hiciera sentir completamente fuera de lugar. Finalmente, se decidió por unos vaqueros y una blusa sencilla, algo que le resultaba extraño comparado con su habitual vestuario estructurado. Cuando Clara llegó, silbó juguetonamente. Mírate, llevas algo que no parece una reunión de empresa. Estoy muy orgullosa. Cállate, respondió Isabella. Clara se rió mientras subían al coche, rumbo al lugar de la renovación. Isabella esperaba caos, pero al llegar, se sorprendió por el nivel de organización. Los voluntarios trabajaban pintando, armando muebles y reparando paredes. Observó en silencio cómo Clara saludaba a todos con calidez, moviéndose entre la multitud como si perteneciera a ese lugar. Y, por primera vez, Isabella se preguntó qué se sentía al ser tan libre. Unas horas más tarde, mientras Isabella medía cuidadosamente una sección de una pared, escuchó la voz de Clara detrás de ella. Eres realmente bueno en esto. Isabella la miró. Soy arquitecta. Es lo que hago. Punto. Sí, pero en realidad lo estás disfrutando. Isabella abrió la boca para negarlo, pero dudó. ¿Lo era? Miró a su alrededor, las risas, el trabajo en equipo, la sensación de logro llenando el aire. No era algo que hubiera experimentado en su trabajo habitual. Quizás Clara tenía razón. Clara sonrió, acercándose. Te lo dije. El cambio no fue tan malo. Isabella no respondió, pero algo en su pecho se sentía diferente, como si tal vez, solo tal vez, estuviera empezando a creerle. Los siguientes días transcurrieron a un ritmo extraño y desconocido. Algo había cambiado dentro de Isabella desde aquel día en el proyecto comunitario. No estaba seguro de qué era, pero ella lo percibía.
una diferencia sutil pero innegable en su rutina. Seguía trabajando con la misma precisión, seguía valorando su horario estructurado, pero de vez en cuando se sorprendía pensando en Clara, en lo despreocupada que era, en cómo hacía reír a la gente con tanta facilidad y, lo peor de todo, en cuanto había disfrutado Isabella ese día. Clara, por supuesto, actuó como si nada hubiera cambiado. Seguía sacando de quicio a Isabella, seguía adaptándose a su espacio, seguía lanzando sugerencias atrevidas y ridículas para el rediseño solo para ver la reacción de Isabella. Pero ahora había algo más, una conciencia silenciosa y creciente, un instante aquí y allá en que sus manos se detenían demasiado tiempo sobre la misma muestra de tela, una mirada que duraba un segundo de más, un comentario provocador con más peso del debido. Isabella no sabía qué hacer con nada. Una noche, mientras repasaban la distribución final de los muebles de la sala, Clara se dejó caer en el sofá con un suspiro exagerado. «Está bien, sé honesto, ¿qué piensas?». Isabella miró a su alrededor. El espacio había cambiado, no drásticamente, pero lo suficiente como para sentirse diferente. Los bordes ásperos y estériles se habían suavizado. Ahora había calidez, colores sutiles, texturas más suaves. Todavía se sentía como su hogar, pero también como algo nuevo, algo que realmente podría gustarle, pero no dijo eso. En cambio, inclinó la cabeza. «Es aceptable». Clara jadeó dramáticamente. «Un gran elogio. ¿De verdad le gusta algo a Duarte?». Isabella puso los ojos en blanco, pero una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Clara se sentó y sus ojos le estudiaron con una expresión ilegible. «¿Sabes? Creo que estás cambiando». Isabella se puso rígida. «No lo soy». «Lo eres», dijo Clara, con la voz más suave. «Ya lo veo». Isabella sintió un nudo en la garganta porque una parte de ella sabía que era cierto. Más tarde esa noche, mientras recogían sus cosas, Isabella tomó una muestra de tela al igual que Clara. Sus dedos se rozaron, el contacto fue breve, pero le provocó un extraño escalofrío en la espalda. Esperaba que Clara se riera, que hiciera una broma al respecto, como siempre. Pero esta vez no lo hizo. En cambio, Clara simplemente la miró, y por un instante, Isabella sintió que no podía respirar. Había algo en los ojos de Clara, algo que le revolvió el estómago de una forma que no comprendía, algo peligroso, algo que tal vez realmente deseara. Antes de que pudiera procesarlo, Clara se apartó y se aclaró la garganta. «Está bien, me voy», dijo con voz despreocupada. «Nos vemos mañana», y así, sin más, se fue, dejando a Isabella sola en el silencio, sola con un pensamiento que no podía quitarse de la cabeza. Quería que se quedara. Isabella odiaba esto. Odiaba cómo sus pensamientos se dirigían a Clara cuando se suponía que debía estar concentrada. Odiaba cómo su corazón reaccionaba de forma extraña cada vez que Clara le sonreía. Y, sobre todo, odiaba cómo una simple y fugaz caricia la había perturbado tanto. Esto no debía pasar. Ella no lo hizo. No se encariñó. No dejó entrar a nadie. Y aún así, de alguna manera, Clara se había colado entre las grietas. La tensión entre ellas aumentó durante los días siguientes. Clara no cambió de actitud, al menos no abiertamente. Seguía riendo, seguía haciendo comentarios sarcásticos, seguía llenando cada espacio en el que entraba con su energía despreocupada. Pero Isabella podía presentirlo, algo bajo la superficie, un cambio latente, una atracción, un peligro. ¿Y lo peor? No sabía si quería luchar contra ello o rendirse. Una tarde, mientras revisaba los últimos detalles del rediseño, Clara la sorprendió mirándola fijamente. No solo mirándola, sino mirándola fijamente. Fue un instante breve, pero suficiente. Clara ladeó la cabeza y sus labios se curvaron en una sonrisa pícara. ¿Tienes algo en mente, enano? El pulso de Isabella se aceleró. Apartó la mirada, demasiado rápido. No. Clara se rió entre dientes.
Mentiroso. Isabella respiró hondo, intentando tranquilizarse. Esto se estaba descontrolando. Necesitaba distancia, así que al día siguiente tomó una decisión. Dejó de involucrarse, mantuvo sus conversaciones estrictamente profesionales, evitó el contacto visual innecesario, volvió a mostrarse fría. Y Clara. Clara lo notó al instante. Al principio, simplemente lo dejó pasar. Supuso que Isabella estaba de mal humor, que pronto se le pasaría. Pero después de 2 días de respuestas cortas y secas, y un silencio rígido, se le agotó la paciencia. Así que, al tercer día, la confrontó. «Está bien, ¿qué diablos está pasando?» Isabella, quien había estado fingiendo concentrarse en su computadora portátil, apenas levantó la vista. «Nada». Clara se burló. «Has estado actuando raro toda la semana. Estoy ocupado». «No, me estás evitando». Isabella se puso rígida. «Clara», dijo cruzándose de brazos, ¿hice algo?» «No». «Entonces, ¿qué es?» Silencio. Clara se acercó un paso lentamente. «Háblame, enano». Isabella apretó la mandíbula. «No hay nada de qué hablar». Clara entrecerró los ojos. «Estás corriendo». La respiración de Isabella se entrecortó. «No lo soy». «Sí, lo eres». La voz de Clara era más baja ahora, pero innegablemente segura. «Lo sentiste, ¿verdad?» A Isabella se le revolvió el estómago porque, sí, lo había sentido, y ese era precisamente el problema. Negó con la cabeza. «Esta no es Clara, como soy yo». «No pido nada», dijo Isabella vacilando. «Solo, necesito saber si estoy loca por pensar que hay algo aquí». Isabella la miró de verdad, y, por primera vez, lo vio, el destello de vulnerabilidad bajo la habitual confianza de Clara. Clara, tan abierta, tan intrépida, estaba frente a ella, esperando una respuesta. E Isabella no podía dársela, así que, en lugar de eso, hizo lo de siempre, la apartó. «Le estás dando demasiadas vueltas», dijo rotundamente. «Aquí no hay nada». Por primera vez, la sonrisa de Clara vaciló, un latido de silencio. Entonces Clara asintió lentamente, dando un paso atrás. «Entiendo». Ella se giró para irse y por alguna razón sintió como si se llevara todo el calor con ella. Esa noche, Isabella odió su casa. Nunca se había sentido tan vacía. Había hecho lo correcto, estaba segura. Pero entonces, ¿por qué sentía que acababa de cometer un terrible error? El silencio en casa de Isabella se sentía diferente ahora. No era el silencio cómodo al que estaba acostumbrada. Era hueco, se dijo a sí misma que estaba siendo ridícula. Esto era justo lo que deseaba, distancia. Entonces, ¿por qué sentía que acababa de perder algo importante? Pasaron los días y Clara no llamaba, ni escribía, ni aparecía. Isabella se decía a sí misma que era lo mejor. Pero eso no le impedía revisar su teléfono con demasiada frecuencia, notar la ausencia de la voz de Clara en su espacio, extrañar cómo su presencia había hecho que todo se sintiera más vivo. Una noche, sentada sola a la mesa del comedor, su mirada recorrió la habitación, ahora completamente rediseñada. Los colores eran más suaves, la iluminación más cálida. Conservaba su estilo estructurado, pero ya no era fría. Era un reflejo de algo más, de alguien más. Su mirada se posó en una nota doblada sobre el mostrador, uno de los bocetos de Clara. Frunciendo el ceño, Isabella la tomó y desdobló la página. No era un diseño, era un mensaje escrito a mano. Un hogar debe reflejar quién eres. ¿Quién quieres ser? Se quedó sin aliento. Contempló las palabras un buen rato, y entonces, por fin, admitió la verdad. Quería a Clara, no solo en su casa, sino en su vida. ¿Lo había arruinado? Se había exigido demasiado, solo había una manera de averiguarlo.
Tomó sus llaves y se dirigió a la puerta. Era tarde cuando Isabella llegó al apartamento de Clara. Durante un largo rato, se quedó parada frente a la puerta, pensando si era demasiado tarde. Luego, armándose de valor, llamó. La puerta se abrió después de unos segundos, revelando a una Clara sorprendida. Vestía pantalones deportivos, tenía el cabello recogido y claramente no esperaba visitas. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver a Isabella. «¿Estás aquí?» Isabella tragó saliva con fuerza. «¿Puedo entrar?» Clara dudó un instante y, tras un instante, se hizo a un lado. El ambiente era tenso. Al principio, ninguno de los dos habló. Finalmente, Clara rompió el silencio. «Entonces, ¿de qué se trata esto?» Isabella exhaló lentamente. «Creo que cometí un error». Clara se cruzó de brazos y mantuvo la mirada cautelosa. «¿Cuál error?» «Tendrás que ser más específico». «Te aparté», admitió Isabella, en voz más baja. «Porque tenía miedo», Clara parpadeó, sorprendida. «¿Miedo?» «No hago esto». Isabella hizo un gesto vago entre ellos. «No me acerco a la gente. No siento cosas así». Clara la observó atentamente y ahora Isabella tragó saliva. «Y ahora ya no quiero fingir que no lo hago». Un silencio se extendió entre ellos. Entonces Clara suspiró, frotándose la nuca. «Maldita sea, idiota». Antes de que Isabella pudiera entrar en pánico, Clara se acercó. «Esperé a que lo entendieras», murmuró Clara. «Me dije a mí misma que no te perseguiría si no me querías». El pulso de Isabella se aceleró. «¿Y ahora?» La mirada de Clara se suavizó. «Ahora creo que me debes algo». La respiración de Isabella se entrecortó. «¿Cómo qué?» Clara sonrió, inclinando la cabeza. «Para empezar, una forma adecuada de callarme», y entonces, antes de que Isabella pudiera pensarlo demasiado, Clara la tocó y, por primera vez en mucho tiempo, Isabella se dejó caer. En el instante en que los labios de Clara rozaron los suyos, todo lo demás desapareció. Por una vez, Isabella no pensó, no analizó, no calculó, no dudó. Simplemente sintió. Clara era cálida, segura, viva y la tocaba, como si hubiera esperado este momento demasiado tiempo. Y quizá lo había hecho. Quizá ambas lo habían hecho. Las manos de Isabella se movieron solas, agarrando la cintura de Clara y acercándola más, borrando la distancia entre ellas. Era desconocido. Era aterrador. Pero, Dios mío, se sentía bien. Cuando finalmente se separaron, el corazón de Isabella latía con fuerza. Clara no se apartó, no la soltó. Simplemente la miró, con una mirada que le revolvió el estómago a Isabella de una forma increíble. Entonces Clara dijo, sin aliento: «¿Por fin lo estás admitiendo, eh?» Isabella exhaló una risa suave, todavía conteniendo la respiración. «No creo que tenga muchas opciones ya». Clara sonrió. «Por supuesto que no». Un latido de silencio. Entonces la voz de Clara se suavizó. «Dime qué está pasando en ese cerebro tuyo tan complicado». Isabella dudó, no porque no lo supiera, sino porque decirlo en voz alta significaba que era real. Pero cuando miró a Clara a los ojos, comprendió que quería que fuera real. Ella tomó aire. «Creo que he pasado gran parte de mi vida intentando mantener todo en orden», admitió, «manteniendo mi mundo estructurado, predecible y seguro». La expresión de Clara se suavizó, pero no interrumpió. Isabella se humedeció los labios, buscando las palabras. «Pero entonces, entraste», dijo, y de repente todo lo que tenía en mente ya no tenía sentido. Clara sonrió. «Tengo ese efecto en la gente». Isabella puso los ojos en blanco. «Eres imposible». Clara sonrió, luego extendió la mano y metió un mechón de cabello detrás de la oreja de Isabella. «Mira», dijo Clara suavemente, «no te pido que cambies quién eres. Me gustas, enano,
Todo tu Isabella se quedó sin aliento porque esto era real. Esto estaba sucediendo. Y, por primera vez en su vida, no le tenía miedo, ella sonrió, apenas. A mí también me gustas. La sonrisa de Clara se amplió. Más te vale. Y entonces, antes de que Isabella pudiera pensarlo demasiado, la tocó de nuevo, y esta vez no hubo ninguna vacilación. Más tarde, mientras estaba sentada acurrucada en el sofá de Clara, bebiendo té y fingiendo no estar completamente distraídas la una con la otra, Clara la empujó juguetonamente. Entonces, ¿eso significa que puedo seguir agregándole color a tu vida? Isabella se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. No vas a parar, ¿verdad? Clara sonrió. Verdadero. Una pausa, luego, más tranquilo, me alegro de que estés aquí, DTE. Isabella giró la cabeza, mirándola fijamente, y por primera vez, dijo, al principio, me alegro de estar aquí también. Por primera vez en mucho tiempo, Isabella sintió que llevaba años cargando con algo pesado, y que acababa de soltarlo. El cambio no fue drástico. Seguía siendo ella misma, seguía estructurada, seguía siendo lógica. Pero ahora, al entrar en su habitación, no sintió la necesidad de ordenarlo todo de inmediato, porque ahora, Clara también estaba allí. Y Clara era de esas personas que prosperan en la imperfección. A la mañana siguiente, Isabella se despertó en su apartamento e inmediatamente buscó su teléfono. Un mensaje de Clara la esperaba. Buenos días, señorita pensadora. ¿Pasaste la noche sin entrar en pánico? Isabella sonrió, sacudiendo la cabeza, antes de escribir, sobreviví, por los pelos. Maldita sea. Supongo que tendré que vigilarte entonces. ¿Cómo está tu agenda hoy? Isabella hizo una pausa. Tenía la agenda llena, claro. Pero de repente, nada le pareció tan importante como volver a ver a Clara. Oh, mírate, arriesgándote. Me encanta. Nos vemos en 1 hora. Que sean 30 minutos, aún mejor. Estamos haciendo algo cómodo. Isabella puso los ojos en blanco, pero de todas formas su corazón dio un vuelco. Cuando llegó al apartamento de Clara, apenas tuvo tiempo de llamar cuando la puerta se abrió de golpe. Clara le sonrió, despeinada y descalza, con un suéter holgado que parecía demasiado cómodo. Llegas temprano. Pensé que estarías orgulloso. Clara se acercó más y rodeó con sus brazos la cintura de Isabella. Soy. Antes de que Isabella pudiera decir nada más, Clara se inclinó y la tocó, suave y lentamente. Y así, Isabella olvidó lo que había estado pensando. Un rato después, se sentaron juntas en el sofá de Clara, tomando café y fingiendo ver una película, o al menos, Isabella intentaba fingir. Clara, en cambio, ignoraba por completo la pantalla, con la mirada fija en Isabella. «¿Me estás mirando?», murmuró Isabella, tomando un sorbo de café. Dijo Clara con una sonrisa burlona. «Me gusta mirarte», Isabella puso los ojos en blanco, pero su rostro se sentía cálido. Clara se rió, dándole un empujoncito con la rodilla. «Entonces, Duarte, ¿qué sigue?». Isabella dudó. ¿Con nosotros? Clara aclaró, no vas a pensar demasiado en esto, ¿verdad? Isabella exhaló, dejando el café. Hace un mes, quizá lo habría hecho. Hace una semana, quizá lo habría hecho. Pero ahora, negó con la cabeza. No, dijo ella con firmeza. La sonrisa de Clara se suavizó. Bien. Ella entrelazó sus dedos, apretándolos suavemente. Porque realmente me gustas mucho. El estómago de Isabella hizo algo ridículo. Pero en lugar de analizarlo, simplemente lo dejó pasar. Ella le devolvió el apretón. A mí también me gustas mucho. Y por primera vez, no la asustó en absoluto. 2 semanas después, la casa de Isabella quedó oficialmente terminada.
Seguía siendo estructurada, moderna y eficiente, tal como ella la había deseado. Pero ahora, cada detalle se impregnaba de calidez. La sala de estar tenía tonos más suaves y acogedores en lugar de grises estériles. Una pared de acento azul intenso se extendía por el pasillo, una decisión audaz que nunca antes habría considerado, hasta que Clara la convenció de arriesgarse. Pequeños detalles, aparentemente insignificantes, habían aparecido por todo el espacio. Una manta que Clara había dejado olvidada, un cuadro que había elegido solo para ver si encajaba, un plano en la encimera de la cocina que Isabella ahora regaba a diario sin pensarlo. Seguía siendo su hogar, pero ahora se sentía vivo. Y, de alguna manera, ella también. Clara giraba lentamente, con las manos en las caderas, observando su trabajo con innegable orgullo. Bueno, DTE, dijo, volviéndose hacia Isabella con una sonrisa. Debo decir que creo que lo hicimos bien. Isabella resopló, con los brazos cruzados. Sí, nosotros. Clara le dio un ligero codazo. No estaba solo en esto, ¿sabes? En algún momento empezaste a escucharme. Isabella puso los ojos en blanco, pero no había ninguna mueca detrás de eso. Eso es discutible. Clara se rió y se acercó más. Admítelo, te encanta. Isabella suspiró dramáticamente. Lo tolero. Clara jadeó, presionándose una mano contra el pecho. ¡Guau! Trabajo incansablemente para traer alegría y color a tu vida, ¿y este es el agradecimiento que recibo? Isabella arqueó una ceja. ¿Preferirías que mintiera? Clara sonrió. No. Te conozco demasiado bien. Te encanta. Y me amas a mí. El estómago de Isabella se revolvió. El tono de Clara había sido juguetón, pero sus palabras flotaron en el aire con demasiada fuerza. Sus miradas se cruzaron, y la broma se desvaneció en algo más silencioso, algo real. Ninguno de los dos habló por un instante. Entonces, suavemente, sí. La respiración de Clara se entrecortó. Isabella sostuvo su mirada, sin sentir ninguna duda, ningún miedo. Te amo. Clara soltó una risa sin aliento, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Dios, enano, ¿tienes idea de cuánto tiempo he estado esperando que dijeras eso? Probablemente durante el mismo tiempo que lo he estado evitando. Clara sonrió y rodeó con sus brazos el cuello de Isabella. Bueno, ya era hora, maldita sea. Isabella sonrió, acercándola más a ella. Hablas demasiado. Clara se quedó sin aliento. Disculpe. Isabella la interrumpió con un toque, y así, las provocaciones, la espera, la vacilación, todo se desvaneció. Fue diferente del primer contacto, más lento, más suave, como una promesa. Más tarde, mientras yacían estirados en el sofá, Clara trazó patrones perezosos a lo largo del brazo de Isabella. Entonces, murmuró Clara, eso significa que puedo seguir añadiendo cosas ridículas a tu apartamento. Isabella tarareó pensativamente. Define, ridículo. Clara sonrió. Almohadas de color amarillo brillante. Isabella hizo una mueca. En absoluto. Un letrero de neón enmarcado que dice, vive, ríe, ama. Isabella le lanzó una mirada de puro horror. Clara se rió entre dientes. Tranquilo. Estoy bromeando. Una pausa, entonces, sobre todo, Isabella gimió, dejando caer su cabeza hacia atrás contra el sofá. ¿Por qué estoy saliendo contigo otra vez? Clara se acurrucó más cerca, sonriendo contra su hombro. Porque hago tu vida interesante. E Isabella tuvo que admitir que no se equivocaba. Echó un último vistazo al apartamento, deteniéndose en los sutiles y hermosos cambios que poco a poco se habían convertido en parte de su vida. Entonces miró a Clara y se dio cuenta. No era solo su hogar lo que se sentía completo ahora. Era ella.